saludar a Luis Guillermo Hernández, que estábamos esperándolo para este enlace sin censura. ¿Dónde te escondes, carajo? ¿Dónde Mi andas, querido, cabrón? mi querido Vicente, un saludo, te mando un abrazo y también un abrazo a la audiencia de Sin Censura. Aquí andamos haciendo camino al andar. Eso, Luis Guillermo Hernández, fundador de su espacio también, La Sexta W, eh, gran amigo de Sin Censura. Luis Guillermo, hoy se lo planteaba la presidenta, ¿no? Estos que andan en campaña, pero tremenda con el caso de Carlos Manso. Doloroso el asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, pero ahora resulta que hay muchos periodistas consternados porque un menor de edad es el que asesina al presidente municipal de Uruapan, consternados por la violencia, a pesar de que los números que presenta el Gabinete de Seguridad muestran una disminución en los asesinatos en nuestro país. Y no sé si por ahí a la derecha le ha caído este asesinato, con mucho respeto lo voy a decir, eh, a ver, voy a buscar las palabras correctas. Como anillo al dedo para crear un mártir de un personaje que fue crítico del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero siempre crítico, respetuoso. Los que son irrespetuosos y son culebras son esos que se cuelgan de un asesinato como vampiros, mi querido Luis Guillermo. Creo que aquí hay tres elementos que son, que son sustanciales, querido Vicente. Uno, efectivamente, la oposición pues intenta convertir el caso de Carlos Manso en su bandera, arreando asuntos, arreando aristas que están muy lejos de ser responsabilidad de los gobiernos, del gobierno actual, y sobre todo un asunto que surgiera en estos días, el hecho de que el homicida de Carlos Manso, del alcalde de Uruapan asesinado, haya sido un menor de edad, no sorprende, no sorprende a quienes hemos identificado desde hace ya muchos años las lógicas de los grupos del crimen organizado, mi querido Vicente. Para ellos, el reclutar jóvenes menores de edad es una práctica cotidiana y es una práctica regular, porque eso supone una ventaja en términos jurídicos y en términos penales. En términos jurídicos, porque en caso de ser detenidos, pues sus penas pueden llegar a ser menores por la circunstancia de la edad, pero también en términos penales, porque supone pues una serie de ventajas a la hora de reclutar a jovencitos que se dejan apantallar por el deslumbre del dinero, por el deslumbre del poder, por el deslumbre de esta parafernalia de los grupos de la delincuencia organizada, en el que caer es muy fácil, sobre todo cuando se carece de oportunidades y se carece de opciones. En muchos territorios del país hemos dado cuenta durante muchos años de cómo los jóvenes, los niños incluso, Vicente, son utilizados por el crimen organizado a partir de aprovecharse de sus carencias y de sus necesidades. Es una realidad que está aquí desde hace muchos años, muchísimos, y que ha ido cambiando a partir de que la cuarta transformación ha entendido que para romper ese círculo vicioso, lo primero, lo prioritario es atender a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes, para que no se deslumbren y para que no sean presa fácil de la delincuencia organizada. Pero este asunto es muy complejo y muy lento y muy difícil de erradicar en el corto plazo. Y tenemos que estar conscientes de que es así, de que difícilmente una lógica social de ruptura, de corrupción, de derrumbe del tejido social se puede componer en 2 años o en 3. Va a pasar por lo menos una década antes de que podamos hablar de la reconstitución total de los tejidos sociales rotos por la delincuencia organizada. Pero, a diferencia del pasado, a diferencia de Calderón, a diferencia de Peña Nieto, se está haciendo. Y ese es el punto más importante de esta lógica, mi querido Vicente. Se está trabajando en esas causas y no podemos soslayar el lento
pero consistente avance en la materia. Se construye paz a partir de reconstruir el universo de sentido que miles de jóvenes, que miles de niños necesitan para olvidarse de la delincuencia organizada y pensar en un futuro mejor. Hay otra arista que planteas, mi querido Vicente, que me parece también muy delicada, sobre todo a la luz de los acontecimientos que estamos viendo en las últimas horas. Yo lo he dicho en mis redes sociales y en diferentes espacios a lo largo de estas semanas. La oposición tomó como una bandera ruin y miserable, el sombrero ensangrentado del exalcalde de Uruapan, como si ese fuese el único motivo que los impulsa en México, como si esa fuera la única oferta de país. Pero lo que estamos viendo, a partir de que avanzan las investigaciones y de que se profundiza en este asunto en términos de fiscalía, es que quizá vamos a descubrir que el alcalde de Uruapan no fue víctima de una circunstancia externa como pudiera ser la mala práctica o los malos programas de seguridad del gobierno federal, sino por un asunto interno, una traición de su primer círculo, una ejecución planeada desde las élites que estaban alrededor de él y que quizá, mi querido Vicente, esto haya sido más premeditado, más calculado y más planeado de lo que queremos suponer o de lo que atinamos hoy a adivinar. Y eso va a cambiar por completo la narrativa y la lógica. Mal hizo la oposición, Vicente, en guarecerse a la sombra de un sombrero ensangrentado, porque eso significa que solo tienen muerte, destrucción y dolor detrás de ellos. ¿Qué ves detrás? Hoy le preguntan al secretario de la Defensa Nacional, al general Trevilla, y él dice, no falló nuestro dispositivo. Exacto. Mucho se menciona de lo que circula en redes sociales, incluso de la posibilidad de una, lo voy a decir, una ejecución extrajudicial, luego de que se identifica al gatillero, ¿no? Hay muchos factores que están todavía en juego y que se están investigando, como lo dijo el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. A la cuarta transformación, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, querido amigo, le queda muy claro que la resolución de este caso es crucial, no solo para mantener el respaldo popular, el respaldo social respecto de los programas de pacificación del país, sino también para acabar con esta ruin y mezquina narrativa opositora de que el fracaso, el crimen y la muerte son responsabilidades de la cuarta transformación. Conforme van avanzando los días, hemos ido identificando elementos que nos hacen suponer, efectivamente, como bien lo dices, que pudo haberse tratado de un asunto completamente distinto de lo que inicialmente supusimos. Y eso significa, querido Vicente, que no falló el gobierno federal, que lo que hay es una mezcla de traiciones, de, de compromisos o incluso de delitos detrás del primer círculo del exalcalde de Uruapan. Los guardias de seguridad, como hoy publican prácticamente todos los periódicos, que ejecutaron al, al homicida cuando ya estaba sometido. Es decir, lo mataron independientemente de que ya no estaba en riesgo de escaparse o en riesgo de huir. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo ejecutaron? Era crucial mantenerlo con vida para que identificara quién le pagó, quién le ordenó y por qué. Sin embargo, esta, como otras aristas, el hecho que se ha divulgado también en los medios de comunicación
de que el equipo de seguridad personal del alcalde lo hizo regresar al lugar del crimen hasta 3 veces, cuando ya había acabado el evento, y que hace suponer que a lo mejor lo pudieron haber entregado a sus asesinos. Es decir, elementos, Vicente, que confirman con mucha claridad que quizá no estamos ante un asunto de indolencia federal, que no estamos ante un asunto de crisis del proyecto de pacificación de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su equipo, sino de algo mucho peor, una celada, una, una entrega pactada de un hombre a quien iban a ejecutar con fines perversos y aviesos. Eso será crucial saberlo en las próximas semanas. Y creo, desde mi particular y muy personal punto de vista, que será una catástrofe para la oposición que mezquinamente, que ruinmente se guareció debajo de ese sombrero ensangrentado para sacar raja política de la manera más miserable y vil que hayamos visto en mucho tiempo. Tan así que hasta Enrique Krause está llamando a una marcha nacional por el caso de Carlos Manso. Son unos perversos, unos grotescos, una cochinada, mi querido Luis Guillermo. ¿Con qué comentario cierras? Creo que lo he dicho desde la semana pasada. Creo que vienen horas cruciales, mi querido Vicente, horas cruciales en las que la investigación en torno del homicidio, del magnicidio del exalcalde de Uruapan, pues puede dar un vuelco, puede dar un giro inesperado que va a ser quizá pues catastrófico para la oposición y para quienes arriaron como bandera el dolor, la muerte, el crimen, sin pensar, sin creer que México merece otra oposición y México merece una oportunidad para la paz. Decidieron acercarse a la muerte y ahora quizá tengan que pagar las consecuencias. Yo espero que en los próximos días haya noticias. Hoy el secretario de Seguridad, tú lo escuchaste, dijo con mucha claridad, todavía se analiza si es pertinente que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. Eso supone una profundización muy significativa de las indagatorias y, por supuesto, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de Seguridad se van a mantener al margen si esto resulta ser una, una celada, una trampa para asesinar a un alcalde incómodo o a un símbolo de la oposición, querido amigo. Pues qué fuertes las cosas Fuertísimo. que dices, mi querido Luis Guillermo, porque todo lo que se diga en torno a este asesinato es doloroso, es complejo, es difícil. Y bueno, pues yo siempre agradecido porque te des la vuelta aquí con esta audiencia diferente, inteligente, que tanto te aprecia. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus esfuerzos, a tus trincheras, querido Luis Guillermo? Gracias, amigo. Yo estoy como siempre en mi canal, se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Transmito todos los días en ese espacio y por supuesto mis redes sociales, que ya las conocen, Luis Hernán y Sexta W, por supuesto aquí de vez en cuando nos lo permite el trabajo y por supuesto siempre con cariño, con respeto y con gratitud, querido Vicente, por tu generosidad y la posibilidad de acercarme a tu audiencia. Gracias, amigo. Hasta pronto. Un abrazo. No te pierdas, cabrón. Pórtate bien con la audiencia de Sin Censura, no te pierdas. Móchate con tu cuerno, ya hablamos de eso. Un No, abrazo. ya Eh, está terminando el semestre, falta una semana y media para que termine el semestre y ya podemos reanudar las conversaciones semanales, que es lo que me atoraba, ya ves. Pero pues ahí vamos hablando para ponernos de acuerdo, querido amigo. Tú sabes que contigo hasta donde tope. Venga, mi querido Luis Guillermo, muchas gracias por hacerme el día y por tus generosos comentarios. El maestro Luis Guillermo Hernández lo espera en su canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Un abrazo, Luis Guillermo, gracias por estar con nosotros y le decía